Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público que nos sigue en las distintas redes sociales, medios de comunicación, sean todas y todos bienvenidos. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 22 de mayo de 2021 a las 12 horas. Licenciado Luis Alberto Sale Perales, Secretario General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de las y los magistrados. Resolver en esta sesión no presencial. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Gracias. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que someta a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Buenas tardes. Secretaria. Con la venia de la magistrada presidenta, integrantes del Pleno, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de apelación Terra 21/2021, promovido por la representación del partido Fuerza por México, en el que controvierte la determinación de la directora ejecutiva de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, contenida en los oficios 1002 y 1314/2021, relativo a la improcedencia de la solicitud de tener por acreditados a sus representantes propietarios y suplentes ante los consejos distritales y municipales para el proceso electoral ordinario por extemporáneo. En su medio impugnativo, el partido actor acusa que la autoridad responsable no está facultada para emitir la determinación que le repara perjuicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la norma comicial. Asimismo, que la exigencia de presentar las acreditaciones en el plazo previsto en el calendario electoral y la normatividad implica una clara vulneración a sus derechos de participación. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundados los agravios al advertir que, tal y como lo refiere el actor, la directora ejecutiva de prerrogativas no tiene atribuciones para determinar procedente o no la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los consejos distritales y municipales. Criterio similar que ha asumido este tribunal en la sentencia recaída en el expediente TRDC 78/2018. Ahora, con relación al término previsto en el calendario electoral y en la norma comicial, en el proyecto se razona que este no constituye en sí un requisito para decantarse respecto del derecho que tienen los partidos políticos para nombrar a sus representantes, atendiendo a los principios constitucionales relacionados con la participación efectiva de los entes políticos en aras de fortalecer la democracia. En las relatadas condiciones, en el proyecto se propone revocar el acto reclamado de conformidad con los efectos contenidos en el apartado correspondiente. En los términos detallados en la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si desean hacer uso de la voz. Magistrado ponente, magistrado René, adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Me permito dar una opinión en términos de apoyar la cuenta que acabamos de escuchar a cargo de nuestra ponencia. Sin duda, el asunto que hoy nos convoca es relevante y, no obstante, que nos vamos a proponer presentar al Pleno este proyecto en el sentido de subrayar que la titular, la directora ejecutiva de prerrogativas, partidos y agrupaciones de agrupaciones políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas no tiene atribuciones para aprobar la acreditación de los representantes de los partidos políticos. Es un tema que vale la pena recordar
que este tribunal ya en una integración anterior se había pronunciado y sostuvo a través del juicio del RDC 78-2018, una resolución del 29 de enero de 2019, ya le había revocado a la misma responsable un caso similar respecto de la acreditación de los representantes de los partidos ante los órganos electorales. En ese entonces fue ante el Consejo General, pero cribando la realidad jurisdiccional, pues aplica también para la interpretación ahora de los consejos distritales y municipales en este proceso electoral. En aquel entonces, este tribunal se pronunció respecto de declarar fundado el planteamiento del agravio atribuido a la directora ejecutiva de prerrogativas y lo procedente fue revocar el oficio que tuvo por extemporánea la acreditación del partido político, en aquel entonces el PRD. Ahora, ese criterio sostenido por este tribunal encuentra cabida para sostener el criterio de este asunto que en alguna forma causa extrañamiento a mi ponencia, que la responsable se sostenga en volver a determinar esa situación cuando ya hubo un antecedente que se resolvió en similares condiciones. Yo encuentro también, a consideración del Pleno, la Sala Superior también ya ha tenido algún antecedente en el Sub-Reg 52-2015, en donde vincula, en este caso, a otro estado, es el estado de Yucatán, pero ejerce vinculación para los criterios también de todo el país. Y si bien es cierto, allá se pronunció que analizó el contexto de aquel estado, lo cierto es que la restricción de una temporalidad pues riñe con otros principios que se deben de contemplar y que son precisamente los fines de los partidos políticos. Es decir, entendamos aquí que la restricción que tiene el artículo 80, fracción 2, que tiene que ser en una temporalidad de 30 días a partir de que se haya instalado el consejo de que se trate, así lo dice literal, incurre en que los partidos que no hayan solicitado la acreditación de representantes ante esos órganos, pues pierden el derecho para ello. Esa conclusión, pues sí, realmente resulta acorde al diseño legal del Estado de Tamaulipas, toda vez que el legislador determinó el establecimiento de esa condición de temporalidad para que los partidos políticos participen válidamente en la integración de los consejos del Instituto Electoral local a través, en este caso, de los consejos distritales y municipales para los procesos que sean, en este caso el que tenemos en curso. No obstante ello, de esa restricción, esto, leyendo la previsión normativa antes mencionada, esto deja al margen tanto el interés difuso que representan los partidos políticos en su calidad de entidades de interés público, como el principio constitucional de incluir en la integración de las autoridades electorales a las y los representantes de cada uno de los partidos, a los representantes partidistas, lo que a su vez esto genera en efecto expansivo, que tiene un impacto en la representatividad que estos ejercen, los partidos, respecto a la ciudadanía que respalda con su voto a estos
partidos políticos que no están imposibilidad absoluta de que los órganos se integren adecuadamente por precisamente carecer de representación de un partido. Entonces, perjudica esto tanto al partido o político no representado, como también se advierte a la ciudadanía que está llamado a representar al partido, como al propio Instituto Electoral, que se priva de una voz incluso que enriquezca el proceso deliberativo y al proceso electoral en su conjunto por las mismas razones. Entonces se pronuncia la Sala Superior en que debe de ponderarse siempre que el elemento restrictivo de la temporalidad no deba anular los otros principios por los constitucionales, por supuesto, por los cuales se rige los entes de entidad pública como son los partidos políticos. De ahí que la ponencia ha considerado validar en el caso de los criterios de la Sala Superior y de este propio tribunal y sostenerse a efecto de volver a revocar nuevamente al Instituto Electoral, en este caso a la responsable, que es la directora ejecutiva de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas, revocar el oficio que obstaculizó el registro de los representantes propuestos por el partido Fuerza por México y se les tuvo por no acreditados por extemporáneos. En consideración, pues es lo que podemos proponer, acatando los criterios y no apartándonos de ellos, porque son vinculantes también para este Tribunal Electoral. De ahí que la ponencia a mi cargo sostiene este criterio, lo hace propio, el anterior de este tribunal y el de la Sala Superior, y es el proyecto que ponemos a consideración de este pleno. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrado, gracias. Gracias, magistrado. Presidenta. Adelante, magistrada. Sí, gracias. Gracias por concederme el uso de la voz. Sí, me parece que es un asunto de suma trascendencia y quiero adelantar que comparto el sentido del proyecto que pone a consideración del Pleno el magistrado René Osiris Sánchez Rivas, pero me gustaría tratar de abundar un poco más en por qué acompaño el sentido del proyecto. En primer término, creo que lo que se nos presenta, la situación general es que acude un partido político a solicitar que se le acrediten representantes ante los diversos consejos distritales municipales para poder, digamos, participar activamente en el proceso electoral. Y suceden dos cosas, que es de lo que nos está dando cuenta el magistrado. En primer término, se emite un oficio por parte de una dirección jurídica, de un titular de una dirección, es decir, se niega esa posibilidad o se le dice que no tiene derecho al registro de esos representantes una persona que no tiene facultades para ello. Y como bien se señala por el ponente, ese criterio ya había sido adoptado, ya se había presentado alguna situación similar y ya se había establecido por este tribunal que efectivamente el pronunciamiento que hiciera la titular de una dirección ejecutiva no era la persona facultada correspondiente o con la facultad legal para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ese es un primer punto en el que efectivamente se incumple, digamos, con la normativa legal. Segundo momento, segunda situación. Además de que quien emite el acto no tenía facultades para ello, señala que se niega ese derecho porque resulta la petición del partido extemporánea. Y aquí es muy interesante partir de la siguiente base que, insisto, comparto por ello el sentido del proyecto. Estamos ante una situación de los partidos políticos que tenemos que entender cuál es la relevancia y la trascendencia de los partidos políticos en los procesos electorales.
Entonces, en primer término, tienen reconocida la calidad de ente de interés público por la propia Constitución. ¿Por qué es esto? Pues bueno, muchas razones evidentemente, pero aterrizándolo en el caso concreto, porque tienen la finalidad fundamental de ser no solo el medio de acceso de la ciudadanía para participar como candidatos a acceder a puestos de elección popular, sino que también, y aquí ojo, la trascendencia que tienen los partidos políticos es que tienen la tarea de coadyuvar en la organización y desarrollo de esos procesos electorales. Es decir, si bien la autoridad administrativa electoral es la encargada, la institución encargada de la organización, los partidos políticos también forman parte. Los consejos distritales y municipales son órganos desconcentrados de esa autoridad administrativa electoral y, por tanto, los partidos políticos también deben de tener esa posibilidad de coadyuvar a la organización, desarrollo y observación de cómo se están llevando a cabo los procesos electorales, porque tienen la función de velar para que se cumplan con los principios tanto constitucionales como con todas las condiciones legales que deben de imperar en un determinado momento. Por ello, efectivamente coincido, los procesos electorales no se desarrollan en una temporalidad específica, vamos a llamarlo un mes, 2 o 3, sino que tienen un inicio que es en septiembre y concluyen hasta que efectivamente hace esa declaratoria el instituto correspondiente, pues vamos a decir más o menos seguramente en el mes de septiembre. Durante todo ese tiempo, el partido político debe contar con esa garantía de poder ser partícipe del desarrollo, organización, vigilancia del proceso electoral, y para poder cumplir con esa función debe de tener el derecho, la posibilidad de tener acreditados representantes ante los distintos órganos, ya sea del Consejo General o de los órganos desconcentrados, entiéndase, consejos distritales y municipales. Por ello, acompaño el proyecto, anuncio mi voto a favor, porque efectivamente creo que sería contrario a toda interpretación funcional de nuestra normativa electoral el querer reducir ese derecho por estas dos situaciones, que serían que una persona que no cuenta con facultades haya declarado esa negativa, y 2, que se haya basado o fundamentado en una situación de extemporaneidad que considero no puede entenderse ni interpretarse de esa manera por todas estas razones que se recogen en la sentencia, pero que básicamente es que los partidos políticos tienen que tener garantizado ese derecho en todo momento del proceso electoral. Entonces, esa sería mi participación y por las razones por las que acompaño al proyecto del magistrado René Sánchez. Gracias, presidenta. Gracias, compañeros magistrados. Gracias, magistrada. Solicito el uso de la voz, presidente. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Bueno, pues yo creo que ya mis compañeros, tanto el ponente como la magistrada Marcia, han detallado con mucha precisión los argumentos del proyecto que somete a consideración el magistrado René Osiris. Yo solamente me constreñiría a felicitar al magistrado René Osiris por el excelente estudio que hace del caso, que es un caso complejo, que efectivamente adelanto mi voto a favor, porque coincido que en la normativa electoral no se establece atribuciones para la directora ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos para referirse precisamente a la procedencia o no de las solicitudes de representantes de los partidos políticos ante los diferentes órganos electorales. Y coincido con las razones, efectivamente es un derecho de los partidos políticos, está muy bien tratado todo el asunto. Los partidos políticos, como sabemos, conforme al artículo 41 constitucional, son organizaciones de ciudadanos que precisamente son el medio para que la ciudadanía acceda al poder público, a los cargos de elección popular. Y entonces, insisto, tienen encomendado precisamente ser este medio, pero a la vez vigilar precisamente el desarrollo del proceso electoral. ¿Y cómo logran esto? A través
de una integración de los órganos electorales a través de una representación específica. Si se les ve de este derecho, entonces no se está cumpliendo precisamente con los objetivos de los partidos políticos. Esa es la esencia precisamente que se sostiene en el proyecto y por lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con los argumentos. Muchas gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Al no haber más intervenciones, le pediría por favor al secretario general tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretario. A favor del proyecto que someto a consideración. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las y los magistrados presentes. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso ciudadano identificado con la clave el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 21-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca el acto reclamado para los efectos precisados en el apartado 10 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los recursos ciudadanos 283 y 284 de este año, promovidos por Laura Ortiz Rivero, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas de fecha 17 de abril del año curso, en el cual se aprobó el registro de Adriano Ceguera Carnión como candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas. En la cuenta, en primer término, esta ponencia propone acumular los expedientes, ya que existe conexidad en la causa, identidad en la autoridad responsable y en el acto reclamado. Por otra parte, esta ponencia propone declarar ineficaces los agravios hechos valer por el actor, ya que es omiso en controvertir de forma directa y objetiva los razonamientos expuestos en el acuerdo impugnado, y que sirvieron de base y fundamento a la autoridad responsable para resolver en el sentido en el que lo hizo. Si arriba la anterior determinación, toda vez que el recurrente se limita a exponer que el registro de la planilla de Adriano Ceguera Carnión, realizado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el acuerdo controvertido, es antidemocrático y ilegal. Sin embargo, dichos argumentos resultan, a juicio de esta ponencia, del todo vagos e imprecisos, al omitir precisar o siquiera identificar cuál o cuáles de los argumentos de la responsable son los que ocasionan perjuicio al justiciable, y tampoco se expone el porqué de tales consideraciones. De igual manera, esta ponencia propone declarar ineficaces los agravios relacionados con el proceso interno de selección de candidatos de Morena, ya que el actor, si bien impugna supuestas omisiones de diversas autoridades, las pretensiones no se encuentran encaminadas a controvertir el acuerdo impugnado, sino que se van orientadas a cuestionar situaciones internas del partido político. Esto es, los agravios no están dirigidos a combatir eficazmente las razones dadas por la responsable al emitir el acuerdo impugnado, sino que pretenden evidenciar aspectos relacionados con el proceso de selección interno, lo cual no es posible controvertir a partir de una negativa de registro de su propia candidatura. Por tanto, si el actor no combatió las consideraciones de la responsable, esta ponencia se encuentra, este tribunal debe ejecutarse impedido para realizar la suplencia de las deficiencias o omisiones que pueden existir en los agravios expresados. De ahí la ineficacia de los agravios bajo análisis. En consecuencia, esta ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado.
de la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Está a su consideración, magistrados, el proyecto de la cuenta. Muy bien. Al no haber participaciones, le pido por favor al secretario general tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Con mi propuesta, por favor, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor de la propuesta de la magistrada Garza. Secretario, gracias. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta de la magistrada. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las y los magistrados presentes. En consecuencia, gracias, secretario. En consecuencia, el recurso RDC 283 y RDC 284 de 2021 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso ciudadano TRDC 284-2021 al diverso TRDC 283-2021, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 11 de la sentencia. Tercero, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con cabecera en Monterrey, Nuevo León, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Por favor, secretario Carlos Alberto Terán, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso ciudadano identificado con la clave TERDC 432/2021, promovido por Juan Rafael Osorio Garza, en contra de la resolución de fecha 10 de mayo emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del expediente CNHJ-TAMS 1339/2021, en la que declaró improcedente el recurso presentado por el actor en contra de diversas omisiones durante el proceso de selección y elección de personas candidatas postuladas por Morena para el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno, se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el actor, ya que contrario a lo sostenido por este, no basta para acreditar el interés jurídico la presentación de la solicitud de registro, pues de tal constancia no se desprende la aceptación del registro ante el partido o instituto correspondiente. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber participaciones, le pido al secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Por mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño el proyecto, secretario, gracias. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las y los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el RDC 432-2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se confirma la resolución impugnada en términos del numeral 8 de la presente sentencia. Segundo,
Remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que elabore. Notifíquese en términos de ley. Por favor, secretaria Frida Denise Gómez Puga, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Buenas tardes. Con su autorización, integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano 434 del 2021, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por Leonora Alicia Solís Raya, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del expediente CNHJ-TAMS-1387, diagonal 2021, en la cual desechó el medio de impugnación partidista de la ahora actora. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracciones segunda y séptima de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. Lo anterior es así, toda vez que el medio de impugnación carece de firma autógrafa del promovente. Además, se presentó fuera del plazo de 4 días previsto en el artículo 12 de la Ley de Medios, ya que conforme a la constancia del expediente, este transcurrió del 8 al 11 de mayo de este año, pues el acuerdo impugnado fue notificado el 7 del mismo mes y año. Sin embargo, dicho promovente interpuso el medio de impugnación hasta el día 13 siguiente, razón por la cual, como se adelantó, se propone el desechamiento del medio de impugnación. En la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Secretario, al no haber participaciones, le pido por favor tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mi propuesta, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor del proyecto, secretario. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de voto de las y los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso ciudadano identificado con la clave TRC 434-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación, notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 13:04 de este día 22 de mayo de 2021, se da por concluida la presente sesión pública. Muy buenas tardes, magistrada, magistrados. Secretario general. Buenas tardes.